Mi primer invitado es José Ramón Icaza Clement. Él es expresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura. Como siempre, un placer recibirte. Feliz año, José Ramón. Buenos Y días, Fernando. Feliz año y feliz año a toda la audiencia que nos sintoniza en la mañana de hoy. bueno, un año que tiene muchas perspectivas, muchas amenazas y sobre todo muchas oportunidades para el país. Mira, sin lugar a duda, definitivamente que el cierre del año 2022 fue un cierre positivo en cuanto al volumen de ventas, al comercio. También vimos noticias positivas en los resultados que ha tenido el sector hotelero, el sector turismo. El sector construcción también mostró signos de recuperación, al igual que el sector inmobiliario. En fin, el año 2022 cierra probablemente con un crecimiento rondando el 8%, luego de un primer semestre que creció el 11.6%, y se espera que para el año 2023 también tengamos un crecimiento alrededor del 6 al 7%. Sin embargo, reconocemos también de que tenemos grandes retos, tanto a nivel mundial, de carácter geopolítico, de carácter económico, y también siempre las presiones sociales, y también a lo interno de Panamá tenemos grandes retos por delante que tenemos que resolver. Se mete en el año 2023 el tema Sí, el tema político, el político. tema electoral. Tenemos todavía pendiente o estamos todas las expectativas de qué va a pasar con la negociación de Minera Panamá. Sin embargo, yo personalmente me siento positivo para el año 2023 por múltiples razones. Primeramente, debe haber un incremento en la inversión pública durante el año 2023. Se estima que la cartera de proyectos de inversión pública está rondando para este quinquenio los 14.000 millones de dólares y esperemos ver en este año 2023 un año de alta ejecución y por ende que fluya el circulante en nuestro país. De igual forma, con el repunte que está teniendo el sector construcción, el comercio y el sector turismo, sobre todo entrando ahora el verano, debe verse también un poco más de circulante. Se reactivan las fiestas, viene la Carnaval. Feria de las Mil Polleras, Sí. vienen carnavales, en fin, se empieza a dar cierto movimiento que muestra signos positivos. Pero ahora nosotros debemos garantizar como país, como sociedad, de que eso permee a la base productiva, a la base comercial y que realmente reactive el empleo, que es donde hemos estado muy rezagados como en la reactivación económica de nuestro Pero país. hay algo que yo creo que dice mucho de esa reactivación y es que yo creo que nadie que el 1 de enero del 2022 se imaginaba que íbamos a tener un mes de julio tan complicado. Es decir, y lo peor de todo es que todo lo que se planteó en julio han sido problemas irresueltos. Mira, sin lugar a duda, definitivamente que la crisis social que tuvimos en el mes de julio nos llama a todos los panameños a una gran reflexión de los problemas estructurales que como sociedad hemos sido incapaces de resolver en múltiples años. Y hacia allá debemos nosotros apuntar el año 2023 y lo que será un nuevo gobierno en el año 2024. No podemos seguir resolviendo los problemas con soluciones paulativas que atienden solamente lo coyuntural. Realmente tenemos que enfocarnos en entender un poco cuáles son esos problemas estructurales que tenemos nosotros como sociedad en cuanto al tema de equidad, en cuanto al tema de desigualdad, en cuanto al tema de igualdad de oportunidades, en cuanto al crecimiento económico a nivel de base productiva, en base comercial, los problemas que tenemos en cuanto al tema de institucionalidad y gobernanza, en cuanto al tema de educación, salud, seguridad. Tenemos muchos problemas y realmente hacia allá es donde nosotros debemos unirnos todos los panameños a través de un solo plan de desarrollo nacional que logre entonces poder resolver estos grandes problemas. Si seguimos nosotros como país trabajando solamente en soluciones, digamos, reparadoras y no correctivas, haciendo un análisis profundo de la causa raíz de nuestros problemas, veremos que estos problemas seguirán ocurriendo cada cierto tiempo porque no se está atendiendo los grandes problemas que tenemos todos los Porque panameños. hay algo que es un problema, y dentro de esa estructuralidad que tú das del problema, uno, es que todos los problemas de Panamá parece que pasan por los políticos. Las soluciones tienen que pasar por los políticos. Es poco el margen que tiene la sociedad civil para solucionar sus propios problemas. Mira, yo creo que nosotros como sociedad debemos empoderarnos.
No podemos esperar que los gobernantes y los políticos van a resolver los problemas. Recordemos que los gobernantes y políticos tienen sus prioridades, Sí. tienen sus intereses y tienen, digamos, sus necesidades. Y muchas veces son muy cortoplacistas. El tiempo que ellos tienen para, en teoría, gobernar son 5 años según calendario. Sin embargo, la política, y lo estamos viendo ahora en este año 2023, se mete 1 año y medio antes. Así que realmente el tiempo que tiene un gobernante para resolver los problemas del país es muy poco, es muy corto plazo. Entonces, si la sociedad civil organizada, si el sector productivo, empresarios, trabajadores, no nos involucramos en las soluciones de los temas estructurales que tenemos, no esperemos nosotros como país y como panameños que los gobernantes van a resolver estos problemas. Pero hay algo que este año yo creo que uno de los grandes retos es esa subida de intereses, sobre todo porque parte de la planilla aquí se está pagando con deuda. Y dos, ¿cómo cortar ese cordón umbilical con la cantidad de subsidios que se están dando? Bueno, mira, eso es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como país para los próximos años. Tú bien lo acabas de apuntar. Actualmente el nivel de endeudamiento del país en relación al Producto Interno Bruto es del 62.8%, de los niveles más altos que hemos tenido en las últimas décadas. Y eso se suma ahora con un aumento de tasa, que la tasa de referencia de la revisión que se hizo en noviembre por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos la ubicó entre 4.25 y 4.50 y se espera que va a venir otra revisión en el mes de febrero o marzo de 50 puntos que la estaría llevando a 4.75, 5%. ¿Qué significa eso para Panamá? Eso significa que el costo o el gasto que tenemos que nosotros incurrir como país para servir la deuda pública, el pago de intereses y el pago de capital se va a aumentar y va a reducir entonces la capacidad del gobierno de poder atender las necesidades. ¿Cómo se traduce eso a la empresa privada y al panameño? En un aumento también de los intereses, Claro. lo que reduce la capacidad del panameño de poder cubrir sus necesidades más básicas, Claro. como lo es la alimentación, medicamentos, como es la educación y, por qué no, también el tema de la vivienda. Entonces, vienen en ese sentido tiempos complejos. Nosotros como país tenemos que ser mucho más prudentes con el nivel de endeudamiento. No es lo mismo estar endeudado al 62.8% del PIB con tasas bajas que Sí, con con tasas tasas altas. altas. Y eso no se dice comúnmente. Siempre hacemos la relación de deuda, Producto Interno Bruto, pero no hacemos en ese análisis muchas veces obviamos cuánto es el costo del servicio de la deuda en función a los ingresos corrientes del país. Por suerte, los ingresos corrientes del país ya se empiezan a recuperar a niveles del 2019. Estamos solamente 2.5% por debajo del año 2019 y se espera que para el año 2023 sigamos aumentando el ingreso corriente. Pero como bien lo comentaste, el nivel de subsidios ha aumentado y para julio del año 2022 ya alcanzaba un promedio de 2.400 millones de dólares y eso no incluye el subsidio al combustible. Es decir, y todos otros, los ingresos del canal se van en subsidios. todos los ingresos ya incluso superan Superan los ingresos del los canal. ingresos del canal se van completamente en subsidios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer una revisión y quiero enfatizar la palabra revisión de los subsidios para que esos subsidios realmente vayan dirigidos a las personas más necesitadas del país, a las personas que realmente lo necesitan. Y aquellas personas que están recibiendo algún tipo de apoyo, algún tipo de subsidio que no lo necesita o que puede empezar a reducirse, entonces tener un plan de cómo vamos traduciendo de subsidios a inversión. ¿Y por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es generar mayor oportunidad al panameño, mayor plazas de empleo, porque la plaza de empleo es lo que realmente le da la sostenibilidad a la familia panameña de valerse por sí misma. Pero, producto del esfuerzo. Plazas de empleo, y ahí viene de nuevo otro de los grandes problemas estructurales del país. Uno, con el nivel educativo y el nivel de formación. Yo estaba viendo estadísticas, por ejemplo, ¿cuánto gana el 8%? ¿Cuánto necesitas para ser rico, entre comillas, por ejemplo, en Colombia? Solo el 8% de la población gana más de $1.200. Solo el 10% de la población
en Brasil gana más de $2.500. Es decir, y si tú ves esos niveles de salario en Panamá, pues en Panamá llega a un nivel de que algo más del 12% de la población gana más de $1.500. Es decir, estamos hablando de gente que gana muy bien versus la educación, versus el resto de los países de América Latina y versus la educación que recibe. El problema está en que para tener buenos ingresos hay que tener buenos niveles educativos, que no los estamos teniendo. Ustedes, yo creo que en el sector empresarial, cada día se están dando cuenta más de estas falencias. Por ejemplo, yo siempre decía que había sido una gran vergüenza para nuestro país que Amazon, una empresa de distribución, tenga su sede en Costa Rica. Es decir, algo que está como a desmano de todo. Que Canon, de 3M, pues la mayor parte de sus empleados en América Latina están en Costa Rica, manejando logística. ¿Qué está pasando en nuestro país y cómo resolver ese bache? Para poder tener buenos ingresos hay que tener buenos niveles educativos y niveles educativos competitivos. Por ejemplo, el nivel de inglés que tienes en la población media es bajísimo, cosa que hace que una gran empresa como esa se vaya de este país. Bueno, mira, el sistema educativo de nuestro país necesita atender varios ejes o varias áreas. De hecho, en el Pacto del Bicentenario se llegaron a 14 acuerdos nacionales en materia educativa que estaban divididos en 4 ejes. Infraestructura, acceso a tecnología y telecomunicación, Sí. capacitación a docentes y apoyo al estudiante. Entonces, esto lo tenemos que atender en cada uno de estos ejes. Primeramente, el tema de la infraestructura. Las escuelas panameñas, que alcanzan más de 3.000 escuelas en el sector oficial, sabemos por experiencias de todos los años que cada inicio de clase no están preparadas al 100% o están dotadas para poder ofrecer una educación de calidad y que el estudiante y el docente y el plantel administrativo se sienta cómodo, entusiasmado de poder generar o dar un servicio de calidad, de educación de calidad. Segundo, tenemos que preparar mejor a nuestros docentes y se requiere un proceso de capacitación constante al docente para poder dotarlo de herramientas, de habilidades blandas, para poder darle mayor liderazgo educativo dentro de su plantel o dentro de su área de acción y que pueda entonces transmitir con confianza, con pasión, eso que se requiere para el estudiante. En cuanto al tema del apoyo al estudiante, tenemos que ver cómo nosotros logramos de que ese estudiante tenga los útiles a tiempo, que tenga la alimentación correcta si está en un área vulnerable, que tenga acceso, que pueda llegar a la aula de escuela. Vemos muchas veces que los estudiantes no pueden llegar, tienen que atravesar un río, toman 2 horas en llegar. Y por último, el tema de la tecnología. Eso es un problema que también, bueno, lo de las escuelas rancho tiene truco. Es decir, ¿qué haces con una población que es nómada y que cada vez se aleja más del antiguo centro que le hace? Le hace otro centro improvisado. Pero bueno, eso está dentro de los problemas estructurales que tenemos, de que tienes una población que tiene que andar vagando por toda la comarca porque no tiene oportunidades, porque vive de la tierra se agota, etcétera, etcétera. Pero lo que te digo es que esos problemas que tú estás diciendo no lo tiene una escuela en la comarca, lo tiene una escuela en Pacora. Así es. Lo tiene una escuela en San Martín. No, sin lugar a duda, Fernando. Estos problemas que yo estoy indicando que fueron identificados en el Pacto Bicentenario. Pero ¿qué posibilidad hay de que ese pacto forme parte de los planes de los futuros presidentes? Antes de entrar en eso y para agotar el tema de educación, porque creo que es un tema muy importante, hay que también entender de que no hemos logrado cerrar la brecha de la deserción escolar. No. Actualmente, aproximadamente el 61% logra culminar su educación media y solo el 10% logra culminar una educación superior. Completa. Entonces estamos dejando a un porcentaje importante, Fernando, que no logra tener una educación de calidad para tener una inserción en el mercado laboral. Y ahí es donde estamos viendo esos grandes problemas. Entonces, ¿qué hacemos con ese grupo de estudiantes? Definitivamente que tenemos que fortalecer la educación vocacional, la educación técnica, dotarlo de habilidades blandas, el idioma inglés, el tema de servicio para el sector de turismo y esparcimiento. O sea, hay formas de poder reducir estas brechas
para aquellas personas que por alguna razón no pudieron continuar en el sistema, pero que tengan esas habilidades para poder avanzar en carreras técnicas para el sector construcción, para la industria, para la manufactura, en el caso de servicio y el inglés, ayudar en el sector de turismo, esparcimiento, en fin, hay maneras. Y estamos viendo también, mencionaste el caso, por ejemplo, de Costa Rica. Costa Rica ha estado avanzando muy rápidamente en todo lo que es las ciencias de la vida, una industria que no existía antes. Dispositivos médicos, insumos médicos, la parte farmacéuticos, lo cual cada vez sigue creciendo a nivel mundial y Estados Unidos, al igual que el resto de América Latina, demanda mucho de estos servicios. Entonces, ¿cómo Costa Rica ha podido hacer esa transformación utilizando sus zonas francas y creciendo sus zonas francas en las ciencias de la vida y Panamá no lo ha podido hacer? Ha sido precisamente por el tema educativo. Sin embargo, no todo está perdido. Si Panamá enfoca sus políticas públicas y sobre todo en la parte de educación en desarrollar nuevas industrias que estén alineadas con el crecimiento mundial, podemos captar esas oportunidades y poder atraer entonces prosperidad y desarrollo a nuestro país. Porque ahí está también la gran oportunidad, ¿no? Pues lo ocurrido en Brasil el fin de semana, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Ecuador. Pues es una buena oportunidad para Panamá de traer ese capital no solamente económico, sino también humano a nuestro país. Sí, gran parte de nuestra salvación, José Ramón, de finales de la primera década del siglo, y que no hubiésemos sentido esa caída del año 2008, fue la llegada masiva de venezolanos a Panamá. Mira, sin lugar a duda, Panamá y el crecimiento de Panamá histórico ha estado ligado a la migración. Ha estado muy vinculado a las oportunidades que hemos sabido aprovechar que se generan en el contexto, ya sea regional, ya sea en el contexto económico o geopolítico de la región. Y en ese sentido, Panamá ha sabido aprovechar esas oportunidades. Tú has mencionado algunas. La situación geopolítica que se da en algunos países del área ha, digamos, abierto la posibilidad de que Panamá pueda capturar esa inmigración de personas que tienen recursos y ven en Panamá un puerto seguro para colocar sus inversiones. Lo estamos viendo de Venezuela, de Colombia, de México, esos capitales, ver a Panamá como un punto donde colocar su dinero. Sin embargo, yo quiero regresar a lo que mencionaba al principio de esta entrevista. Sí. Nosotros no podemos seguir creciendo, desarrollando el país, generando prosperidad con base en el oportunismo y con base a ser simplemente meros comerciantes. Sí. Nosotros tenemos que tener un plan de fondo para poder desarrollar valor y que genere oportunidades de manera sostenida en el tiempo, en el área del sector logístico, en el área de turismo, en el área de la agroindustria. ¿Por qué no considerar todo lo que es nuevos servicios en el área de tecnología, las ciencias de la vida que sigue creciendo mucho en el país? Hay una alta demanda también en el tema de baterías, las energías renovables, microprocesadores. O sea, hay oportunidades que gracias a Estados Unidos ver más la región y el nearshoring por la ruptura de las cadenas de suministro y el alto costo de fletes que se dio durante el año 2022, abre esa oportunidad. Entonces nosotros como país tenemos que abocarnos a tomar esas oportunidades, preparar el país para entonces no depender exclusivamente o en mayormente del oportunismo que se genera en el área, si nosotros también... De las desgracias ajenas. De las desgracias ajenas y nosotros también poder generar valor de manera sostenida que cree prosperidad en nuestro país. ¿Cómo ves el turismo este año? Es decir, porque yo veía la lista de los 10 destinos más importantes del 22 y en esa lista se cuela Costa Rica y República Dominicana. Mira, Panamá en el sector turismo durante el año 2022 y sobre todo el segundo semestre del año 2022 tuvo un repunte muy interesante. Yo hablando con los distintos dueños de hotel y con la Asociación de Panameña de Hotelería, PATEL, lo que reportan es que ha habido un repunte en tanto el porcentaje de ocupación y empieza a recuperarse lo que es la tarifa promedio. Porque en hotelería es importante ver esos dos indicadores, lo cual son signos positivos. Claro. Para el año 2023
se espera que ese repunte continúe y esperemos que con el aumento del porcentaje de ocupación se recupere lo que es la tarifa promedio de las habitaciones para poder tener entonces un mejor desarrollo. Viendo las cifras también del nivel de empleo, el sector de hotelería, servicios, turismo empleaba en Panamá aproximadamente 101.000 personas en el año 2019. En este momento estamos alrededor de 99.000. Ya hemos recuperado mucho de los empleos del sector turismo. ¿Y el pico cuánto fue? Disculpa. ¿El pico cuánto fue? El pico no lo tengo claro, pero puede haber sido de repente un 10% más de lo que fue el año 2019. Y vemos cómo se está recuperando. El sector turismo tiene la capacidad de poder distribuir de una manera muy equitativa, uniforme, inmediata, ingresos a lo largo y ancho del país y en todos los estratos del sector productivo, lo cual es muy importante. Entonces, nosotros, y yo personalmente, soy un fiel creyente de que lo que es el turismo en Panamá puede recuperarse muy rápidamente, pero para ello requerimos políticas públicas, requerimos muy claras, que requerimos también una campaña de promoción turística constante, coherente y consistente bajo una sola marca. Actualmente tenemos 3 marcas andando de turismo: Panamá por Naturaleza, Vive por Más, y entonces la que van saliendo del gobierno nacional, que a veces confunde un poco qué es lo que realmente nosotros como país estamos proyectando. Pero también el tener esa inseguridad de que si Promtur va a tener los fondos o no va a tener los fondos, cuándo se lo dan, eso realmente también genera mucha incertidumbre de cómo proceder con la campaña. Entonces, ¿y hacia dónde debemos aspirar? Porque donde están los hoteles no están las mejores playas. La selva está muy lejos y, bueno, querían vender que la capital, el canal, después que sí, después que no. ¿Hacia dónde debe estar enfocado el turismo panameño? Mira, en el corto plazo, los destinos o la atracción principal por la cual Panamá es conocido hoy es la ciudad de Panamá. Sí, es la ciudad de Panamá. Es el Canal de Panamá, es el Casco Antiguo y es el turismo de negocios. En mediano plazo, al mediano plazo tenemos que desarrollar el turismo de sol y playa, de montaña y de aventuras. Pero eso es el mediano plazo. Hay que empezar a trabajarlo ahorita, pero los resultados se van a ir viendo en el tiempo. Siento yo de que hemos cambiado un poco la prioridad y hemos olvidado un poco que la ciudad de Panamá es la que turísticamente es reconocida a nivel mundial y estamos poniendo la otra, entonces hemos generado de repente un mensaje un poco confuso. Cuando uno va, por ejemplo, a Francia, uno va a ver la Torre Eiffel. Si uno va a Estados Unidos, a Nueva York, uno va a ver la Estatua de la Libertad. Y cada uno de estos países tiene un ícono. En Panamá es el Canal de Panamá y el Casco Antiguo. Pero esa persona, ese turista que viene a Panamá, que lo atrae probablemente el Canal de Panamá, el Casco Antiguo, posteriormente quiere conocer más el país. Y en ese momento donde nosotros podemos hacer una venta cruzada de poder combinarle ciudad con sol y playa, ciudad con aventura, ciudad con montaña. Y hacia allá tiene que ir orientada esa política de atracción al turista en Panamá. Es decir, ¿crees que se consolide el destino de cruceros? Mira, yo le tengo mucha fe al destino de cruceros. Definitivamente que el puerto de cruceros en Panamá, sumado al de Colón, es un gran paso para lo que es el sector turismo, porque genera, digamos, un abreboca a ese turista que tiene la oportunidad de pasar 1, 2 o 3 días en Panamá, y ese turista posteriormente va a querer regresar a Panamá para profundizar un poco más sobre su conocimiento en el país. Genera un flujo masivo de turistas. Estos cruceros típicamente manejan entre 1.000 a 4.000 turistas que se bajan en el puerto. Enteras. Y hay que tener nosotros la capacidad entonces de poder manejar el flujo de turistas para evitar malos momentos, como hemos visto en algunas ocasiones, tanto en el puerto como en la movilización. Eso falta un poco más de coordinación. Me siento positivo de que si nos unimos, gobierno, sector privado, lo podemos hacer. Así que, pero no podemos solamente depender de una sola estrategia. Esto es una estrategia que tiene que tener varios componentes, pero siempre enfocados en la unidad del sector turismo, tanto gobierno como una alianza público-privada.